Una vez más, gracias por estar aquí. Iniciamos. Perfecto. Vale, pues quienes me conocerán quizás sabrán que suelo poner este artículo, me gusta hablar mucho de este artículo y voy a comenzar a hablar de eso específicamente, que nos va a abrir el panorama acerca de lo que vengo a platicar. Este es un artículo que se llama Cuando el dolor crónico no es un dolor crónico, lecciones de 3 décadas de dolor. Quien quiera puede, está el QR para que si lo escanean pueden leerlo. Y es un reporte de caso y una reflexión también de una persona, Geoff, si no me equivoco, que se llama. Es un chico que hace ciclismo desde muy joven y empieza a tener dolor desde muy joven cuando hace bicicleta principalmente. Entonces, pues va a un fisioterapeuta y hay que pensar que es una persona que tiene 30 años de dolor, que inició a los 18 años, saquen ustedes y cada quien las cuentas. Cuando llega este chico, muy joven, al fisioterapeuta de ese entonces, vamos a pensar que es como finales de los 90, pues el auge está en la terapia manual. Si no sabes terapia manual, pues no sirves como fisioterapeuta. Es el mainstream, ¿no? El fisioterapeuta y las manos, una imagen que actualmente sigue siendo la más simbólica de nuestra profesión. Entonces va a un fisioterapeuta altamente cualificado en estos abordajes, fracasa durante con otros abordajes manuales sigue fracasando y resulta que pasan un par de años, casi una década más, y ya estamos en los 2000. ¿Y cuál era la moda de fisioterapia en los 2000? Pues era ser un terapeuta que supiera hacer Mackenzie, que supiera hacer Mulligan, que supiera hacer McConnell, las famosas 3M que prometían tanto en la fisioterapia. Y que durante esa década, pues si no sabías aquello, no estabas actualizado y tampoco funciona. Jeff sigue con dolor durante una década a pesar de probar con todos estos fisioterapeutas. Llega ya por eso del 2010, va comenzando esa década y le dicen que, pues claro, su problema no era algo que tiene que ver con el tejido, ni algo que tenía que ver propiamente con una lesión, porque dolor no es igual a daño, porque no excepción no es igual a dolor, y todas estas frases tan pegajosas que dominan desde hace un par de años, bueno, desde hace unas décadas incluso, cada vez han tenido menos fuerza, pero sigue bastante vigente la idea esta de el famoso libro del Explain Pain, ¿no? De que Geoff, el paciente del caso clínico, pues llega con un terapeuta que le explica que pues todo esto, que su dolor está en el cerebro, que el cerebro decide lo que debe doler o no, y hace una pedagogía del dolor impecable con un gran profesional de estos abordajes. Y Geoff, han pasado ya 30 años y Geoff sigue con dolor y explicarle su dolor tampoco ha resultado en ninguna solución. Cuando Geoff de pronto llega con unos fisioterapeutas, le hacen una prueba muy sencilla que se llama ITB, la cual veremos. Le hacen una entrevista también bastante relevante que se le prenden los focos al fisioterapeuta que lo está tratando y resulta que el terapeuta sospecha de una patología arterial y resulta que él piensa que su dolor es arterial y por lo tanto lo deriva a un cirujano vascular o un angiólogo. Le detectan que efectivamente tiene un problema a nivel arterial, específicamente le detectan una enfermedad, una patología que se llama endofibrosis. Le hacen la intervención quirúrgica y Geoff, después de 30 años de dolor, deja de tener dolor. Por eso el paper se llama Cuando el dolor crónico no es realmente un dolor crónico. Y este paper nos puede dar muchas enseñanzas. Primero, que lo que es una moda y lo que es lo que hoy se dice que es lo que realmente sirve en la profesión, puede que mañana sea una herramienta más. Muchas veces, pues, no tan útil como creíamos que fue en su momento. La segunda enseñanza es que el dolor crónico, o lo que llamamos dolor crónico, puede ser simplemente un dolor no nociceptivo persistente, o un dolor mantenido en el tiempo, una nocicepción mantenida en el tiempo, que no requiere abordajes para dolor crónico, sino requiere saber identificar patología. Y en tercer lugar, tenemos la importancia de saber identificar dolor arterial.
no es que los terapeutas anteriores a Job no supieran hacer eh, sus estrategias, sus herramientas, no supieran dar abordajes. Lo que no supieron, su único error quizá, fue no saber detectar nocicepción de origen arterial. Así que para eso estamos aquí, para que no existan más Jobs dentro de nuestra clínica. Es lo esperado. Así que vamos a hablar de ello y vamos a comenzar hablando de la endofibrosis, lo que le detectaron a este chico del artículo, para que vean que no es una cosa extraña o tan extraña. Me metí a buscar algunos artículos periodísticos, de hecho de los últimos años. La endofibrosis es una patología que detectan hace unas pocas décadas y a partir del Tour de Francia. Y vemos que, por ejemplo, la atleta aragonesa Isabel Masía se retira del atletismo y tiene que ver con un dolor que tuvo durante muchos años, un dolor crónico, y bueno, entre otras cosas, pues tuvo que retirarse. Un ciclista checo tuvo una cirugía y de hecho remontó y, y sigue haciendo de las suyas, compitiendo. Vemos que Yareli Salazar, esto es muy actual, tiene las medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, mexicana, pues también tuvo esta cirugía que no la pudo hacer en México porque no hay ningún sitio en México que haga este tipo de operaciones. Tuvo que irse a operar a Suiza para que pudieras seguir trabajando, seguir ejerciendo el deporte de élite. Y alguien podría pensar que, bueno, que igual es porque México está atrasado, porque Suiza está muy adelantado, y la verdad es que el resto del mundo está igual. En España, tan solo hace un par de años, es que solo existe un hospital en todo el país que hace operaciones de endofibrosis de la arteria ilíaca externa, que es la más común. Entonces es un problema. Es un problema no solamente de identificación, sino que una vez que lo hemos identificado, las soluciones también son bastante limitadas para nuestros pacientes. Pero se pueden hacer cosas. Y no necesariamente una cirugía. La cirugía, de hecho, es decisión completa del paciente. Con educación podemos modificar mucho de esos problemas. ¿Y por qué es tan difícil o por qué 30 años tuvo Geoff estos dolores y por qué se le pasó a tantos terapeutas? Porque la endofibrosis se describe usualmente, el perfil típico de un paciente con endofibrosis es un atleta, específicamente, o un deportista, no importa si es amateur, que hace ciclismo. Y te describe un dolor como si tuviese calambres en las extremidades, ya sea de manera bilateral o de manera unilateral. Suele tener debilidad en la extremidad afectada después de hacer ejercicio, desde giro submáximo y supramáximo también, va progresivamente aumentando durante la actividad y tiene una sensación de congestión, te dice que siente congestionado la zona, principalmente puede ser pantorrilla o glúteo, y dolor, ¿no? Entumecimiento y dolor que se desarrolla en esas zonas. A veces va a tener claudicación, no necesariamente, y hablaremos más adelante de la claudicación. Entonces, estos síntomas que acabo yo de describir quizá nos suenan mucho a cualquier cosa que nos puede decir un deportista, que tiene calambres, que tiene debilidad, que siente cargados los músculos, que siente una congestión muscular, y es el típico deportista que tenemos en nuestra consulta dándole masajes a muerte cada semana para rehabilitarlo, para que se sienta mejor. Todos estos pacientes ameritan una valoración vascular y esa valoración es plenamente clínica y un fisioterapeuta puede hacerlo. Em, tan solo esta patología, que es la endofibrosis, tiene un retraso diagnóstico de 12 a 41 meses y cada vez se presenta más en ciclistas amateurs, cada vez se identifica más. Y sin embargo, pues sigue siendo un problema su detección y ya dijimos también su tratamiento. La endofibrosis es simplemente una enfermedad de tantas que hay a nivel arterial y decíamos que la endofibrosis particularmente afecta lo que sería la arteria ilíaca. Y sin embargo, la arteria ilíaca, claro, da una sintomatología, pero el dolor arterial da una sintomatología según la zona en donde exista la oclusión. Quiero decir que en una oclusión de la arteria ilíaca vamos a tener un dolor, sobre todo a nivel de glúteo y extremidades inferiores, lo que sea de glúteo para abajo.
y particularmente va a ser de manera unilateral. Si fuese bilateral, tendríamos que pensar en algo que está más arriba, y esto sería una oclusión de la aorta. Nos damos cuenta en la imagen, la aorta representa el color morado. Tendríamos personas que nos dicen que tienen dolor en lumbar, dolor en glúteo y dolor en extremidades inferiores. Hay una cantidad sorprendente de pacientes que son diagnosticados con estenosis de canal o con radiculopatía lumbar, que lo que realmente tienen es una oclusión de la arteria de la aorta. Hay que saber detectarlos también. Pensemos en algunos pacientes que hemos tenido que no respondieron bien a la cirugía, cuando una cirugía de disco, o cualquier tipo de cirugía lumbar, que siguen con estos síntomas atípicos en glúteo y extremidades inferiores. Luego, tenemos otro tipo de clínica muy común en la arteria femoral. Cuando hay una oclusión en la femoral, el paciente suele quejarse de dolor en muslo, un dolor sobre todo de carácter quemante. Y luego, pues tenemos la más común de todas, que es la femoral superficial, que, bueno, no es la más común de todas, perdón, es una de las más comunes, que se da principalmente a nivel de los gastronemios. Luego tendríamos, por supuesto, la poplitea, que incluso daría sintomatología a nivel de a nivel de la planta del pie. De ahí que, nuevamente, diagnóstico diferencial con cosas como una fascitis plantar. Y una vez sabiendo que la claudicación depende perdón, que el dolor y la sintomatología depende de en dónde está la oclusión de la arteria y que cada una nos va a dar cuadros clínicos distintos, pues es importante conocer cuáles son los cuadros clínicos que nos puede dar y cuáles son las más frecuentes. La más frecuente será la femoral, posteriormente la ilíaca, que fue la que vimos al principio, la aorta y finalmente la poplitea. Todas estas son muy comunes principalmente en personas sanas. Y cuando digo sanas, es el perfil que he comentado al inicio de un paciente físicamente activo o de una persona físicamente activo, que su único problema es tener dolor en miembro inferior o sensación de sobrecarga en miembros inferiores. En esa tabla vemos también alguna diferencia entre lo que sería una estenosis a nivel de la arteria ilíaca. Vemos que hay claudicación y de hecho cabe pensar que si tenemos una fuente de oclusión arterial en la arteria aorta, pues tendríamos también no solamente sintomatología bilateral, sino que también afectaría la vascularidad en genitales. De ahí que una característica y un dato a tener en cuenta en pacientes que sospechemos de patología vascular, varones, hombres, habría que hacer una pregunta que es la impotencia, en este caso específicamente la disfunción eréctil. Esto genera un síndrome que se llama síndrome de Lerich. Síndrome de Lerich es disfunción eréctil debido a una disfunción arterioilíaca, pero el síndrome de Lerich no solamente tiene que ver con disfunción eréctil, tiene que ver también con dolor en miembros inferiores como los que ya hemos visto. En la femoropoplitea y en la infrapoplitea puede haber claudicación plantar. Insisto, cuidado con esas fascitis extrañas, con esas fascitis plantares complicadas. Bueno, una vez teniendo esto, sabiendo esto, que es el panorama general, ahora vamos a entender un poquito algunos conceptos. Si hay algunas preguntas, no podemos tratar todo lo que es las patologías vasculares arteriales en este seminario, mucho menos todas las vasculares, otras cosas a tener en cuenta como pueden ser las venosas, pero sí podemos hablar de cosas que nos interesen. Yo tengo el chat abierto, si quieren ir escribiendo dudas que vayan surgiendo, y yo las voy respondiendo, si no en el transcurso de la charla, conforme al final de ella. Entonces, tenemos los conceptos que hay que entender previamente a saber hacer la valoración. Y vamos a empezar por el más importante de todos, que es la hemodinámica. Y la hemodinámica quizá nos pueda llegar a sonar como neurodinámica. No tiene nada que ver. La neurodinámica es una técnica y es una técnica que incluso es una marca registrada. La hemodinámica es una funcionalidad, se refiere a la distribución y las fuerzas del flujo sanguíneo en todo el sistema circulatorio. La hemodinámica es muy interesante porque no es como la neurodinámica en el sentido en que si tú tienes un atrapamiento nervioso en el túnel del carpo, es muy clara la afección que vas a tener muy localizada en el túnel, en el mediano
y incluso puede ser que vaya hacia proximal o vaya hacia distal, pero siempre sobre el territorio del nervio lesionado. En el caso de la hemodinámica, si tenemos un problema a nivel de una arteria, no solamente se va a afectar esa arteria, por ejemplo, a nivel de la arteria de la ilíaca, si tenemos una oclusión ahí, no solamente habrá sintomatología en allí, sino que a largo plazo, y si se mantiene, puede afectar otros sistemas cardiovasculares. De ahí que, por ejemplo, algunas patologías como la enfermedad arterial periférica genera alto riesgo de sufrir un ictus o de sufrir un infarto agudo del miocardio, porque en el principio, en esencia, es lo mismo y afecta al sistema. El sistema, cuando se ha afectado en algún punto hemodinámicamente, se ha afectado en todos ellos. Y de ahí que tenemos varias pruebas para valorarlo. Pero estas limitaciones de flujo que pueden existir en una persona ocurren por muchas razones y no necesariamente en presencia de patología. Puede ocurrir aún cuando no hay cambios objetivos en la estructura de los vasos o en la estructura del sistema hemodinámico. Y ahora vamos a ver por qué y cómo puede quedar un poco más claro. Pero un concepto que no se nos puede olvidar, que no se nos puede ir al hablar de dolor y hablar de arterias, es el dolor isquémico. Según la clasificación de la IASP, la parte taxonómica, por lo menos, nos habla de el dolor nociceptivo, el dolor neuropático y el dolor nociplástico. El dolor nociceptivo se suele diferenciar en dolor isquémico, en dolor inflamatorio, principalmente, aunque puede haber otros más. Y el dolor isquémico nos suena quizá por un dolor que tiene que ver obviamente con una isquemia y probablemente una hipoxia. Sin embargo, el término es un poco engañoso porque la isquemia no es necesaria para generar dolor. Eso lo supo un señor llamado Thomas Lewis en 1932, que aquí está el paper, en el cual hizo el test, el famoso test de torniquete, en un grupo de sujetos a nivel del bíceps. Y se dio cuenta que si los dejaba ahí con un torniquete en bíceps, las personas no tenían dolor. Tenían adormecimiento, tenían palidez en las extremidades, tenían disminución de la temperatura, pero no tenían dolor. Cuando estas personas empiezan a mover las manos, empiezan a mover los dedos, ahí sí que empiezan a tener dolor. Entonces, el dolor isquémico, si bien está desencadenado por una isquemia, realmente lo que va a generar el dolor es los metabolitos, esos compuestos del músculo activo que se acumulan dentro del sistema sanguíneo, dentro de la zona, dentro de esa arteria, por ejemplo, dentro de esos vasos, y que no es capaz de fluir. De hecho, si nos damos cuenta en esta imagen, en todos los estudios, no importa cuál, experimentalmente, y no importa en qué tejido, siempre que tengamos un pH menor de 7, estamos hablando de dolor isquémico. El dolor isquémico se mide por acidez, no se mide por grado de isquemia. Y esto genera un fenómeno conocido como acidosis tisular. El dolor isquémico es un tipo de acidosis. ¿Y de quién es responsable? ¿Quién es el encargado de sentir este dolor? Pues unos canales que están en el nociceptor que se llaman ASIC. Antes de llegar aquí, quiero que quede otra cosa clara. Todos hemos sentido en algún momento de nuestra vida y seguramente en este momento estamos sintiendo un tipo de dolor isquémico, porque no sé cómo estés tú, pero puedes estar escuchándome ahora mismo sentado, sentada, tumbada, de pie, sería raro, pero podría estar, y sin embargo tú necesitas moverte cada cierto tiempo para disminuir una molestia. Te duele un poquito, te mueves, te cambias de posición, cruzas una pierna, después cruzas la pierna por encima de la otra y vas alternando. Ese cambio lo haces porque tienes una molestia en tus extremidades. Pues esa molestia que tú detectas es propiamente detectada por este canal. Bueno, en realidad son todos estos, pero el más popular y donde vamos a concentrar nuestra atención es en el canal de tipo ASIC. Son canales ácidos. Recordemos que el nociceptor tiene un montón de canales receptivos. Responden a la temperatura, otros responden a lo mecánico, otros responden a lo ácido. Quien responde al ácido son los canales ASIC y son responsables del dolor isquémico. Porque, repito, el dolor isquémico tiene más que ver con acidez que con la alteración del flujo sanguíneo. Ahora bien, sabiendo esto, vamos a meter
bueno, vamos a meter una pregunta. Y seguramente esta pregunta nos suena mucho, todos nos hemos preguntado, suele ser un tema, bueno, hace unos años todavía era un tema de debate, ahora yo creo que ya no lo es tanto, sobre esto, sobre qué posturas son correctas y qué posturas no lo son. Sabemos que esa pregunta no tiene sentido. Sin embargo, hay una pregunta que quizás es más interesante y que se plantea menos. Y esa pregunta es, de estas dos imágenes, de la opción A y la opción B, estas dos mujeres que se están sentando de manera diferente, ¿quién o a quién de ellas, bueno, es la misma, pero si la opción A o la opción B, qué postura causaría más dolor? ¿O cuál sería más probable que cause dolor? Intuitivamente, quizá podríamos pensar que sería la A o que sería la B, o incluso alguien podrá decir la mejor postura, esta frase, ¿no? De- chicle y cliché, de la postura, la mejor postura es la que menos dura, ¿no? Tiene cierto sentido, pero no responde. Evita la pregunta, pero no la responde. Vale. La respuesta correcta es la opción B. La opción B es más probable que genere dolor a esta chica, la chica de la imagen. Y la respuesta es muy sencilla. Hay más activación muscular. Y al haber más activación muscular, hay más metabolitos. Y al haber más metabolitos, hay más acidez. Por lo tanto, la probabilidad de que la chica de la opción B tenga dolor, la probabilidad de que tenga dolor es mucha. Veamos, bueno, quizá no mucha, pero sí es más probable. Y quien no me crea, pues vamos a demostrarlo experimentalmente. Aquí estamos, esta paciente le he colocado unos electrodos en la región lumbar, específicamente en el músculo erector espinal, y estoy viendo en la pantalla, ahí la pueden ver, estoy viendo su activación electromiográfica del erector espinal. Nos podemos dar cuenta primero de algo. La señal está muy baja y es tan baja la señal del rector espinal que podemos ver unos patrones rítmicos que hay ahí en sentido vertical. El sentido vertical es su pulso. Seguramente el músculo está tan poco activo que es tan sensible el sensor que podemos captar su pulso, seguramente será del aórtico. ¿Vale? Está en una posición de slump. La posición de slump es una posición que nos recordará la aerodinámica y la utilizamos porque el músculo erector espinal o el componente muscular lumbar está mínimamente activo. De ahí que sea importante a la hora de hacer la prueba aerodinámica. Bien, pues sabiendo esto, yo le pido a la paciente que está ahora mismo como la chica de la opción A y le voy a pedir que se incorpore como la chica de la opción B. Y entonces ahí vemos algo y dejamos de ver otra cosa. Ahí hay activación muscular. Hay tanta activación muscular o la suficiente activación muscular como para que ya no podamos ver su pulso. Por lo tanto, repito la pregunta, ¿qué es más probable? Que esta persona tenga dolor si se sienta como la opción A que vimos previamente o si se sienta como la opción B. Pues la opción que deje más metabolitos y que se mantenga durante más tiempo es la que va a generar dolor. Si las personas, si la opción A, si la chica A y la chica B mantienen esa postura durante 5 minutos, sabemos entonces quién va a tener dolor antes. No tiene que ver con la fuerza, no tiene que ver con, es que si yo entreno fuerza, voy a soportar más esa postura. Tiene que ver con la acidez, tiene que ver con mantener esa postura y los canales ASICs que están ahí detectando esa acidez. Y esto plantea otra pregunta, y es, ¿será problema de la postura o es un problema de la sedestación prolongada bajo este ejemplo? Y abro otro tema. La sedestación prolongada se ha visto, hablamos de sedestación prolongada cuando esta dura más de una hora. Sabemos que esta provoca o es causa de aterosclerosis subclínica. La mayor parte de la aterosclerosis va a ser subclínica. Y hay una gran correlación entre estar sentado y la gravedad de la aterosclerosis. Mientras más tiempo pases sentado o sentada, más eh, nivel de aterosclerosis vas a tener en las arterias, particularmente las coronarias. Y ojo, independientemente de la actividad física que realices, tú puedes ir todas las mañanas al gimnasio, puedes ir todas las tardes a correr, pero si tienes un trabajo
en el cual tienes que estar 8 horas sentada o sentado, entonces vas a tener aterosclerosis en igualdad de condiciones. Tiene que ver con mantener esa posición, no tanto con la actividad física que realices. Y eso está altamente relacionado también con sitios vasculares específicos de cizallamiento endotelial. ¿Cuáles son esos? Pues particularmente donde tenemos una, un grado de flexión. Los vasos son estructuras elásticas, no tubos rígidos. Pensemos en la posición de sedestación. ¿Dónde están los puntos críticos? Primero, a nivel de la ilíaca y segundo, a nivel de la poplitea. Son las dos arterias y cuando estamos sentados, las arterias están flexionada, se llama encodamiento. Ese doblez de la arteria, esa esquina, el ángulo, es el encodamiento. Y ese encodamiento, cuando se mantiene durante mucho tiempo, más de una hora, es suficiente para generar aterosclerosis o generar un problema a nivel endotelial. Por eso, los ciclistas tienen alto riesgo de padecer una endofibrosis, sobre todo ciclistas de élite y aquellos que tienen una bicicleta que necesitan más o necesitan más grados de flexión para poder pedalear, como es el caso del caso clínico que vimos al inicio de esta charla. Acá podemos observar el encuadramiento que ocurre a nivel de la poplitea y aquí el encuadramiento que ocurriría a nivel de la arteria ilíaca. Vemos también que hay aumento, aquí está la presencia de aterosclerosis. Si hay aterosclerosis, hay aumento de inflamación, de citoquinas proinflamatorias y hay una alteración del flujo sanguíneo. Cuando hay una alteración del flujo sanguíneo, debido principalmente a una estenosis, a cualquier tipo de estenosis, sea por aterosclerosis o sea por otra cosa, ocurre un problema del flujo. Y cuando hay un problema de flujo, decimos que existe un soplo, porque podemos escucharlo. Si tú le colocas a un paciente el estetoscopio, lo colocas a nivel de la arteria que tú quieres valorar, lo usual es que escuches un flujo o le pongas un Doppler. Lo usual es que escuches un flujo como que sea lo normal. Pero un soplo se escucha de manera distinta. Y este soplo es una turbulencia. Es una turbulencia porque si la sangre tiene que pasar por este conducto, pero tiene que cambiar su fuerza para poder atravesar, eso genera una turbulencia. Esa turbulencia se le conoce como soplo y está particularmente relacionada con aterosclerosis o alteraciones de encuadramiento o alteraciones de el lumen arterial o incluso ya con lesiones endoteliales. ¿Y por qué les hablo ahora de aterosclerosis? Yo desde el principio dije que íbamos a hacer un popurrí de cosas. No estamos profundizando en nada, pero vamos a ir panorama. ¿Por qué hablo ahora de aterosclerosis? Porque de todas las patologías arteriales que nos podemos encontrar en el día a día, la más frecuente de ellas va a ser la enfermedad arterial periférica, que representa más del 80% de todas las patologías arteriales, específicamente, son arteriales, que nos vamos a encontrar. Y esto es una cosa grave. Es grave porque solemos pensar que la enfermedad arterial periférica es una entidad aislada a nivel de las extremidades. Sin embargo, es un espectro de lo que llamamos enfermedad aterosclerótica. La aterosclerosis genera enfermedad coronaria, por lo tanto infartos agudos al miocardio, genera enfermedad cerebrovascular, ictus y enfermedad arterial periférica en igualdad de condiciones. Lo que quiere decir es que la misma probabilidad tiene tu paciente de tener un ictus que de tener una EAP, que de tener un infarto agudo al miocardio. Es exactamente lo mismo. Los esfuerzos a nivel de salud pública se han centrado mucho en la enfermedad coronaria, se han centrado mucho en la enfermedad cerebrovascular, se ha hecho menos en enfermedad arterial periférica, principalmente porque es menos mortal, aparentemente, y porque aparentemente es menos discapacitante que un ictus. Sin embargo, tiene el mismo nivel de discapacidad, el mismo nivel de mortalidad y el mismo nivel de morbilidad, porque la enfermedad arterial periférica es parte del mismo espectro de la enfermedad aterosclerótica y es la más frecuente que nos encontramos en clínica. Y es preocupante porque solemos pensar o cuando nosotros escuchamos hablar de enfermedad vascular, de enfermedad arterial periférica, solemos solemos pensar inmediatamente en la claudicación vascular o en la claudicación intermitente.
Sabemos que la claudicación intermitente es un signo en el cual el paciente empieza a tener dolor en las extremidades luego de caminar o luego de hacer una actividad física. El típico paciente que te dice que cuando sale a pasear, cuando sale a caminar, a los 10 minutos le empiezan a doler las piernas y tiene que detenerse. Sería la claudicación arterial, la claudicación intermitente. Una vez se detiene, una vez descansa, tarda unos pocos minutos para volver a reiniciar la marcha o poder reiniciar la actividad. Todos creo que nos suena un poquito este signo. Sin embargo, solamente se presenta en 1 de cada 10 pacientes con patología arterial. Por lo tanto, es un signo realmente extremadamente raro. Eso sí, una vez que lo ves, no hay duda de que estás frente a un paciente con patología arterial. Pero si no lo ves, no puedes descartar. No puedes descartar eso, porque solamente ocurre en 1 de 10. De hecho, el 50% de los pacientes con enfermedad arterial periférica son asintomáticos. Y son asintomáticos por muchas razones. Por ejemplo, que no toda la población tiene un nivel de actividad física mínimo como para poder desarrollar síntomas. Sobre todo si pensamos que la mayor parte de esta enfermedad ocurre en adultos mayores de 65 años. Pensemos cuánta actividad hace un adulto mayor de 65 años en promedio. Pensemos, seguramente lo que pensamos fue muy poco. Pensemos en nuestros abuelos, por ejemplo. ¿Qué tipo de actividad física hacen? Probablemente no la suficiente como para generar síntomas. Por eso decimos que el 50% son asintomáticos, porque son sintomatologías que se presentan durante la actividad y durante el ejercicio. Si no es ejercicio, no vas a tenerla. Pero ¿qué pasa? Que después tienes el riesgo de empeorar por una parte y generar disfunción o discapacidad, pero tienes el mismo riesgo de ictus o el mismo riesgo de angina de pecho e infarto al miocardio. Por eso digo yo que es preocupante. Los patrones clínicos en general que vamos a encontrar son, por lo tanto, atípicos. Decíamos que la claudicación suele ser lo que más se nos viene a la cabeza, pero es lo más raro, porque solamente 1 de cada 10 pacientes lo va a tener. Un 40% de todos los pacientes sí que van a tener una sintomatología isquémica, como la comentábamos al principio, según las zonas, que hay congestión a nivel de glúteo, síntomas como si estuviesen cargados de las pantorrillas, fatiga, calambres. Eso va a ser un 40% de los pacientes. Pero el grueso de los pacientes, que es el 50% de ellos, van a tener sintomatología atípica. Esto es lo que dice su nombre. No nos son los típicos pacientes que nos dicen, nos refieren síntomas que no nos cuadran demasiado. Y como no nos cuadran demasiado, pues cometemos los errores que cometieron con el ya mencionado Geoff. Eso hace el simple hecho de no conocer los patrones clínicos atípicos o de no conocer las bases de la patología arterial, hace que si tenemos poca experiencia o simplemente no hemos oído nunca ese tipo de cosas, se nos pasen muchos pacientes sin haberlos detectado. Algunos en términos de prevención, por ejemplo, adultos mayores que llegan a la consulta por una gonartrosis, por ejemplo, por una coxoartrosis, solucionamos su problema de dolor a nivel de la articulación, pero la dejamos ir e igual nos enteramos a los años que le dio un ictus. Pudimos quizá, y vale la pena reflexionarlo, si pudimos haberlo prevenido, si hubiésemos detectado a ese paciente asintomático con una prueba muy sencilla, que es algo que ya mencioné y que ahora veremos, que es el ITB. Entonces podemos prevenir de esa manera, la fisioterapia preventiva existe y es esta, no es no es levantar cosas con la espalda recta o agachar desde cadera. Esto es realmente lo que podemos hacer, una de las cosas que podemos hacer a nivel preventivo, pero también podemos detectar casos complicados que aparentemente están diagnosticados como dolor crónico, como dolor complejo o que tienen difícil solución. También he preparado esta tabla a partir de algunos artículos que he ido recolectando, también de la experiencia clínica personal, para que les sirva un poquito de apoyo. Tenemos, por un lado,
al paciente con claudicación, que esta ya sabemos que ocurre según la zona de oclusión, va a ser unilateral o bilateral. Decíamos que va a ser bilateral solamente si la oclusión está a nivel de la aorta. Si es en el resto de las arterias, va a ser unilateral. Ojo, puede haber claudicación en miembro superior. Una patología muy frecuente en miembro superior que observamos y que también quizás se nos va por alto es el síndrome del opérculo torácico o el síndrome de desfiladero torácico. Y el comportamiento de la claudicación es mecánico porque solamente ocurre durante el ejercicio y después del ejercicio, pero se soluciona a los pocos minutos. Eh, es durante la actividad y no suele doler al reposo. El paciente lo describe como quemante, como molesto, como muy cansado, como fatigoso y es muy progresivo. Empieza doliendo poquito y mientras más va haciendo la actividad física, pues más va aumentando este dolor. Es un dolor, por supuesto, de tipo no disceptivo. Luego, tendríamos por otra parte a los pacientes que decíamos que representan el 40%, que es el paciente con dolor isquémico, que principalmente lo refiere en antepié o lo refiere en pantorrilla. Y ojo, porque cuando nosotros tenemos un paciente con dolor arterial, solemos recomendarle, porque así nos han dicho, solemos recomendarles que levanten los pies, ¿no? Que pongan los pies sobre la pared o sobre el sofá y que tengan los pies en alto. Una recomendación que solemos creer que es fantástica para pacientes con dolor, con patología vascular. Y aunque esto puede tener cierto beneficio en pacientes con patología venosa, en pacientes con patología arterial los va a empeorar, porque estás disminuyendo el flujo sanguíneo a nivel distal. El paciente con dolor isquémico es un paciente que mejora tirando el pie por fuera de la cama o tirando el pie por fuera del sofá o dejando la pierna caer. Ese es el paciente que va a mejorar. El dolor isquémico va a mejorar con ese tipo de posturas. Por eso vemos que es de comportamiento postural. Es intermitente, según la fase puede llegar a ser continuo. Y hay otro descriptor que está muy bien registrado en la literatura, que es el soreness-like. Recordemos que el término soreness suele hacer referencia al DOMS, ¿no? Esta sensación de ejercicio, este dolor posterior al ejercicio, que es un tipo de soreness. Pues el dolor isquémico suele describirse como parecido a ese, como un soreness-like. Ya lo habíamos comentado, el típico paciente que te dice que siente las piernas cargadas, como si hubiese hecho mucho ejercicio. Según la evolución, también puede acompañarse con parestesias, paroxismo o picor, porque si la isquemia termina agarrando algún componente neural, porque puede haber isquemia también nerviosa a partir de un problema a nivel arterial, un problema a nivel de un vaso grande, puede terminar hacia una neuropatía en pequeños vasos o en y luego en pequeñas fibras o incluso en grandes fibras también. De ahí que cuando tenemos un paciente en estadios avanzados, tiene sintomatología mixta que puede llegar a ser tanto no disceptiva como neuropática. Un buen ejemplo de esto es el paciente con diabetes. El paciente con neuropatía diabética es un paciente que tiene ambas cosas. Y de hecho, incluso por eso después tiene úlceras. Las úlceras son el componente arterial y es el último peldaño de la patología arterial, una ulceración. Y que, por cierto, también puede ser tratada y también puede ser abordada. En este caso, mediante el uso de vendajes. Luego tenemos el último, el atípico, y aquí no hay mucho que decir. Localización es muy variable, el comportamiento es heterogéneo, la constancia también es un poco random. Los descriptores, eso sí, son muy cualitativos. El paciente dice, es que siento la pantorrilla apretada, es que siento que me quema el cuádriceps, que siento que me queman los muslos. Estos descriptores cualitativos suelen ser sugerentes de un cuadro atípico, sobre todo cuando la historia clínica cuadra. Cuando digo historia clínica, me refiero a factores de riesgo. Podemos tener factores de riesgo que, según la patología, van a ser distintos. Por ejemplo, ya sabemos que un desfiladero torácico, por ejemplo, el problema va a estar a nivel de una costilla cervical, un antecedente de fractura a nivel de la clavícula. Un paciente que sospechemos de enfermedad arterial periférica por aterosclerosis, tendríamos que pensar que tiene antecedentes de obesidad. Sería sospechar en pacientes que fuman
y que fuman mucho, además también, con antecedentes también familiares. Un paciente con endofibrosis, sus antecedentes serían físicamente activo, que hace ciclismo o que hace algún tipo de deporte que exija una flexión de cadera importante y eso nos puede dar mucha luz. Y finalmente, pues esta taxonomía puede ser también mixta. En principio será no exceptiva, pero según el cuadro que nos encontremos, puede variar. Ahora, como he hablado de muchas patologías y de muchos cuadros, seguramente más de uno se preguntará, bueno, ¿y cómo puedo valorar, qué herramientas puedo tener low cost, rápida y efectiva para poder detectar casos, aunque no sepa yo de patologías, aunque no sepa yo detectar enfermedad o generar una hipótesis diagnóstica? ¿Qué puedo hacer por lo menos para derivar o por lo menos para saber qué puede llegar a tener mi paciente? Y es esta prueba que ya he hablado en un par de ocasiones durante este seminario, que es el índice tobillo-brazo. El índice tobillo-brazo es una prueba muy sencilla en la cual solo, bueno, necesitas muy pocas cosas, pero básicamente es medir la tensión arterial de la persona. Hay criterios muy específicos, muy metódicos a nivel de investigación y otros que ahora vamos a ver que lo hacemos desde la trinchera, lo hacemos para los que estamos a pie de calle. Esta, siendo muy exigentes, la Asociación Americana del Corazón te dice que empieces a valorar la tensión de la extremidad superior derecha. Después te pases a valorar la extremidad, la tensión arterial de la extremidad inferior derecha. Después de la extremidad inferior izquierda y luego de la extremidad superior izquierda. Y después, nuevamente, la extremidad superior derecha. ¿Por qué valoramos dos veces la extremidad superior derecha? Porque existe una cosa que se llama síndrome de la bata blanca. La primera vez que tú le tomas la tensión arterial a un paciente, está sesgado. En principio no cuenta. No cuenta porque está nervioso el paciente. No sabe qué le va a salir, no sabe si va a poder recibir terapia, no sabe si lo va a derivar, no sabe si vas a descubrir que no se tomó su medicación ese día. Ese es el síndrome de la bata blanca y por eso hay que hacerlo dos veces. La primera no cuenta. Eso no dice el protocolo oficial. Ahora, vamos a pensar que ya sacamos la tensión arterial. Una vez que tenemos la tensión de ambos brazos y la tensión de ambas piernas, lo que toca hacer es hacer una división. Vamos a tomar cuál es la tensión sistólica más alta de todas, de miembro superior, o sea, más alta de las dos, cuál es la tensión arterial más alta de miembro inferior, y vamos a hacer una división. Por ejemplo, veamos aquí, tenemos que la más alta a nivel de tobillos puede 92 milímetros de mercurio y la más alta a nivel braquial puede 164 milímetros de mercurio. Hacemos la división y nos sale un número. En este caso salió 0.56. 0.56 ya nos habla de que existe una obstrucción, de que existe una oclusión arterial. Y para eso sirve el índice tobillo-brazo, para valorar cuál es, si existe o no una obstrucción, una estenosis o una disfunción arterial y en qué proporción. Típicamente u oficialmente se dice que tenemos que sacar el ITB, el índice tobillo-brazo, con un Doppler vascular. Aunque no está bien decirlo, pero yo utilizo un Doppler fetal. Un Doppler fetal funciona bien siempre y cuando tengas la sonda adecuada. Y también oficialmente se dice que tienes que valorar dos arterias. Esta de aquí, que es la pedia, y esta de aquí, que se mejora de este lado, que es la tibial. Cualquiera de las dos vale. No somos angiólogos, no somos cirujanos vasculares. Lo que queremos saber es si mi paciente puede tener una oclusión o no. Así que con que tengas una será suficiente. A nivel superior, pues es la braquial, que esa todo el mundo sabemos medirla. Cuando tomas la tensión arterial, la tienes. Pero decíamos que lo usual lo oficial es con un Doppler. Digo oficial porque tiene muy buena sensibilidad y tiene muy buena especificidad. Si no tienes Doppler, además no es tan caro, pero bueno, si no tienes Doppler, no pasa nada. Puede utilizar el método manual. Colocas tu mano en donde está la arteria, la palpas y mides la tensión arterial con eso. Solo necesitarás el baumanómetro. Luego, que no tienes eso, pero bueno, quieres ser un poquito más fiable, pues
utiliza ya el estetoscopio y haces el método de auscultación. Y con eso también tienes la tensión arterial. Y que no tienes eso, o tienes muy poco tiempo en consulta, que es lo habitual, pues utiliza un tensiómetro digital. Y esta es la forma más fácil, más rápida, aunque no tan fiable, pero es suficiente como para que nos dé una idea de qué paciente puede tener una disfunción arterial o no. Y estos son los parámetros. Cuando nosotros hacemos la división, nos va a salir un número. Este número puede oscilar del cero, que sería extremadamente grave que tenga 0,0, a 1,4 o incluso un poquito más. El paciente sano, que queremos decir una arteria sana, tendría que estar entre el 0,9 y entre el 1,3. Tu división te tiene que salir en esos rangos. Si te sale menor a 0,9, tienes una oclusión arterial. Y mientras más pequeño sea el número, más cantidad de aterosclerosis o más cantidad de oclusión o más cantidad de estenosis existirá dentro de la arteria. Si es superior a 1,3, no quiere decir que el paciente esté bien o que la arteria esté bien. Quiere decir que la arteria está tan dañada, tan degenerada, que no hay modo de poder comprimirla. Y eso se conoce como una microangiopatía. La microangiopatía principalmente ocurre en pacientes con una diabetes avanzada o en pacientes con fallo renal. Nos habla de que la arteria ya está, es una arteria muy rígida, es una arteria ya inflexible. Y eso también genera síntomas, genera una enfermedad arterial periférica atípica, que recibe el nombre de microangiopatía. Entonces, el paciente, podemos descartar enfermedad arterial periférica o cualquier patología arterial siempre y cuando nuestro paciente se encuentre entre el 0,9 y el 1,3. Aunque también dejo por aquí solamente el comentario, no hay que confiarnos del todo, porque hay una zona gris entre el 0,9 y el 1. Ver pacientes que te van a cuadrar a ti por historia clínica que es una patología arterial, pero igual el ITB no te sale entre 0,9 y 1. Esto es hay borderlines. La historia clínica va a definir realmente si el paciente tiene o no la disfunción arterial. El ITB nos va a ayudar mucho, pero no, su palabra no va a misa. Acá tenemos también otro diagrama, un poco más sacado de una guía de práctica clínica, donde nos dice qué tenemos que hacer según cuáles son los resultados. Cuando el paciente sale bien, es decir, entre 0,9 y 1,4, pero tú insistes o tú tienes estás empeñado en que esto tiene que ser algo arterial, puedes mejorar la prueba haciéndola después de que el paciente haga ejercicio. Esto incrementa hasta en un 20% la sensibilidad del test. Y luego, si sale con poca oclusión, es decir, menor a 0,9, pero mayor a 0,5, en principio se dice que puedes derivarlo a un médico general o al médico de cabecera para que trabaje sobre factores de riesgo y demás, o puede iniciar con un profesional del ejercicio. Estos pacientes, va a haber un tipo de pacientes que no requieren derivación, requieren que aumentes los METs en su vida y ver qué pasa y darle vigilancia, que no empeore. ¿Y en qué posición haces el ITB? Que me comentan en el chat. Se hace en decúbito. El paciente está tumbado, ¿vale? Y la división, Irene, que está aquí, buscas la sistólica más alta del miembro superior, perdón, la de tobillo va arriba, la sistólica más alta de miembro superior es la que va abajo, y hace la división. Por experiencia, les voy a decir que mejor se meten a Google y pongan calculadora ITB o AVI Calculator y te saldrá. Y eso es mejor porque, digo por experiencia, porque suele ser frecuente al inicio que te equivoques y hagas mal la división y pongas el de arriba el que era abajo o demás. Si te vas a Google y pones en la calculadora, nunca vas a fallar. Que a veces por las prisas cometemos ese tipo de errores y podemos generar falsos negativos innecesariamente o viceversa. Vale. Eh,
Es una lista de algunas patologías que podemos encontrarnos, no son todas, son sobre todo las clasificaciones, por ejemplo, aquellas que tienen que ver con la genética. Encontraríamos pacientes que tienen, por ejemplo, eh, es muy común en pacientes con Ehlers-Danlos, que es este síndrome de hiperlaxitud articular, en pacientes con Marfan, también se encuentra mucha patología arterial. Luego tenemos algunos tipos de vasculitis que también tienen este problema, aquellos problemas arteriales asociados a exposición o asociados a procesos oncológicos, asociados a fuerzas mecánicas intensas, como es el ejemplo de la endofibrosis que vimos. Están los síndromes ateroscleróticos también y otras que tienen que ver ya con problemas de coagulación, problemas como tal ya anatómicos o estructurales, como puede ser incluso el síndrome desfiladero torácico, y otros que vienen con concomitancia debido a otros problemas vasculares, como puede ser patologías venosas. Y cada una de ellas, aunque la enfermedad arterial periférica, que ya la vimos, es en principio la más frecuente que nos vamos a encontrar, decíamos, no es la única, pero quizá lo más importante es quedarnos con la noción de que según la patología que encontremos, nuestra intervención va a ser muy distinta. No puedes tratar igual una enfermedad arterial periférica que una endofibrosis o a un síndrome de Buerger, que es una tromboangitis origerante, o tratar igual a un desfiladero torácico. Todas y cada una de ellas se pueden detectar de manera muy similar, pero el abordaje, tanto médico, que eso nos vamos a meter, pero sí fisioterapéutico, va a ser radicalmente distinto. En fin, quiero agradecer. Vamos finalizamos este seminario. Agradezco a Raquel Tarrazo, también ella va a estar por aquí en la Keres Week. Agradezco a Raquel, que ella es mi compañera en esta difusión de arterias. Tenemos este grupo que es RQR Fisioterapia, donde hacemos difusión a nivel social y a nivel también de arterias. Y pues sin ella, este proyecto de patología arterial y demás no sería posible. Tenemos aquí también el correo, cualquier duda, cosa que quieran consultar, algún caso clínico, lo que consideren necesario, útil o alguna duda que quede suelta a partir de aquí, pues pueden contactar ya sea por correo o aquí están también nuestras redes sociales, tanto las de la página conjunta, la de Raquel y la mía. Y agradezco también a cada uno de ustedes por conectarse y sobre todo por escucharme hasta este punto y quedarse en esta charla toda esta hora en la que hemos estado charlando. Así que no sé si hay alguna duda, alguna pregunta. De antemano muchas gracias. Y también a Keres por permitir estos espacios. Gracias a ti, Rafa, por dar esta pedazo de ponencia. Y bueno, chicos, como os ha explicado Rafa, si tenéis alguna duda lo podéis poner por el cajetín de preguntas y respuestas y procedemos a responderlas, si queréis. Actúo yo un poco como moderador y ya está. Te voy haciendo pequeñas entrevistas. Bueno, también ahí me adelanté porque estuve respondiendo un poco las preguntas ahí que Sí, iba yo viendo en el chat. ya lo he ido viendo, pero si hay alguna duda ahora al final, chicos, pues la respondemos. Si no, pues damos por finalizada la sesión. Nos pregunta Ana, Rafa, que cuando hablaste de vendaje en neuropatía diabética, ¿era en eso o en úlcera vascular te referías? No era, claro, es cuando hay una úlcera colocar el vendaje compresivo para esto. No hay uno específico para neuropatía diabética. Me expliqué mal, Ana. Pero gracias por permitirme aclararlo. Hay algunos vendajes. Para estos casos, hay vendajes que pueden ser interesantes. O sea, principalmente el vendaje tendría que ser de primera línea en patología venosa. En patología arterial no. Y luego tendríamos otros casos como factores, patologías muy relevantes, biomédicas, como puede ser la trombosis venosa profunda.
que en principio no tenemos que hacer nada más que detectarla y derivar, pero se ha visto que podemos ganar muchísimo tiempo si hacemos un vendaje compresivo y después derivamos. Entonces, mandas tú al paciente a urgencias con su vendaje compresivo para poder ahí estabilizar el trombo. Entonces, digo, no era tu pregunta, pero te doy un dato ahí de un tipo de vendaje que sí podemos utilizar en contextos específicos fuera de la úlcera. Genial. Nos preguntan, HP Pavilión, ¿hasta qué estado Ujú. de gravedad puede llegar este padecimiento? Entiendo que se refiere a la enfermedad arterial periférica. En general, casi todas las patologías arteriales tienen el mismo final trágico. El menos trágico sería el trombo, el más trágico es una isquemia crítica. Y el estado de gravedad máximo al que puede llegar, según la prueba pregunta, es la amputación. ¿Qué opinas del flossing en pacientes geriátricos? Ni en geriátricos, ni en pediátricos, ni en 20, 30 años, ni en 40, ni en ninguna población el flossing puede ser de utilidad. O sea, claro, tiene la misma utilidad que hacer un masaje o que hacer cosa, pero como tal, para atender una patología específica en contextos clínicos específicos, el flossing no podemos olvidarnos de él, no es necesario. Nos pregunta Benjamín si la enfermedad arterial periférica puede estar asociada a algún problema linfático o linfedema. Puede estar asociado, de hecho, la enfermedad arterial periférica, aunque puede ocurrir por sí sola, tiene muchísimas comorbilidades. Lo usual es encontrarla en pacientes con neuropatía, con diabetes, que cursa simultáneamente con ella. También en patología venosa. Pacientes con patología venosa suelen tener también enfermedad arterial periférica. Y problemas linfáticos y linfedema, pues también puede haber sobre todo en linfedema principalmente va a ser problema venoso simultáneo, pero por la comorbilidad y sobre todo porque los pacientes que tienen ese tipo de patologías también tienen factores de riesgo bastante asociados al problema de arterias, pues también lo pueden padecer, es decir, no se excluyen, no es la norma y pueden ocurrir y eso genera un paciente complejo, o sea, eso genera a nivel vascular un paciente muy complejo. Nos pregunta Oscar que en caso de pacientes que hayan sufrido un EBC, ¿esto podría aplicar de forma similar? No sé, Oscar, ¿a qué te refieres con esto? Lo que sí es que sabemos en pacientes que tuvieron EBC o tuvieron un ictus, tienen muchas probabilidades de tener un ictus de nuevo. Bueno, pues así como pueden tener alta probabilidad de un ictus, tienen la misma probabilidad de tener enfermedad arterial periférica aunque no sea de nuevo, sino simultáneamente, o un infarto agudo al miocardio, o tener repetidamente los otros eventos, aunque empieces con una enfermedad arterial periférica, una probabilidad de infarto, una probabilidad, en fin, que es un espectro. La única diferencia es una lotería, es un sorteo. Tienes la mala suerte, tú tienes la oclusión y la vida te dice, pues te voy a tapar aquí. Pum, si te tapan el cerebro, ictus. Si te tapan la pierna, EAP. Si te tapan el corazón, infarto. Pero es lo mismo. No hay, no podemos, usualmente utilizamos las etiquetas diagnósticas para delimitar cuadro clínico, pero es lo mismo. Nos pregunta Andrea que si en pacientes con diabetes y con dolor arterial es recomendable realizar vendaje compresivo. Sí, 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 se puede hacer. De hecho, el he estado platicando con Luis Montoya, que vamos a tener aquí mañana. Va a estar aquí. De hecho, bueno, lo voy a anunciar, voy a ser moderador de esa charla y estaba platicando con Luis algunas de las cosas de las que podemos charlar. Y un punto muy importante es trabajar vendaje compresivo en pacientes o sea, tienen patología venosa, pero además si tendrían patología arterial. La lógica te diría que no puedes tú meter vendaje compresivo a una persona que ya tiene un proceso de isquemia, pero es más complejo que eso. Y eso creo que en la charla de mañana, Andrea, se puede profundizar muchísimo.
Pero en tu pregunta concreta, la respuesta es sí, si el caso lo amerita, pues por supuesto que sí. Ana hace un apunte, ¿no? De que a los pacientes geriátricos a los que enseguida se les manda medias de compresión sin valorar enfermedad arterial, ¿sería peligroso que se mantengan las medias en este caso? ¿Cómo podríamos abordar esto? Mm. A ver, primero es iatrogénico poner medias de compresión a una persona con patología arterial porque no las necesita. Las medias de compresión, en todo caso, servirían en patología venosa, pero jamás en arterial. Son dos cosas completamente distintas. Y luego, aunque sea un paciente venoso, y se le manden las medias compresivas, tampoco, no se recomienda. Primero hay que empezar con vendaje compresivo, con material adecuado, y después pasar a las medias, que es, lo, que es un poco más incómodo. Pero el paciente tiene que estar habituado a esa sensación, y por eso antes el vendaje. ¿Cómo lo podrías abordar? Recomiendo, si quien está interesado en vendaje compresivo, hay unas guías, que es las guías Stride, y nos dice cuántos milímetros de mercurio tiene cada material y para qué objetivo. Si quieres disminuir edema, si quieres abordar una úlcera por presión, perdón, una úlcera, un linfedema, la guía Stride nos puede dar una guía. Y no sé si contestó esto, Ana. Sí, yo creo que sí. Ahora que nos lo respondan en preguntas y respuestas. Em, Nos pregunta Andrés que en sí, ¿para qué podemos emplear los ejercicios de Berger-Allen? Para nada. Para mantener al paciente entretenido. Para poder atender a otro paciente al mismo tiempo. Exactamente. Para eso me viene genial. Recordemos que para patología arterial, pues no va, porque tú levantas las piernas al arterial y le va a doler más. Y nos pregunta Francisco que si existe alguna diferencia entre úlcera de origen venoso y úlcera de origen arterial. Sí, la diferencia incluso es extremadamente visible. Por ejemplo, una duele, otra no duele, uno tiene contorno regular, otro tiene contorno irregular. Eh, las diferencias son muy grandes. De hecho, si, y está documentado, muy bien documentado. Si ahora mismo, Francisco, te vas a Google y le pones úlcera venosa versus arterial, te van a salir 1000 imágenes de cómo saber diferenciarlas. Pero sí, 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 hay muchas. Ya llegado a ese punto, pues ya no, un ITV ya no, ya sabes qué es, simplemente con ver la úlcera.